Muchas gracias. Qué lindo es poder encontrarnos en esta tarde, en esta tardecita, recibiendo el sábado con tanta gente. Estaba leyendo los mensajes allí de diferentes lugares, desde Estados Unidos, desde Paraguay, Jovenau, Chile, Misiones, diferentes lugares de nuestro país. Bienvenidos, hermanos, a este tema tan lindo y que ha sido solicitado por muchos de ustedes para que podamos tocarlo. Y bueno, gracias a Dios, hoy lo podemos concretar. Hemos estado trabajando con el doctor Kenny para poder preparar y presentarles de la mejor manera posible este tema. Vamos a comenzar, voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos ir tomando algunas ideas y que después esa idea nos permita ir precisamente generando preguntas, que es la parte más linda de todo cuando tenemos un foro. La parte más linda es cuando empezamos a responder preguntas. El tema que se me pidió que desarrollara es este, ¿no? La objeción de conciencia y la vacunación contra el COVID. La idea es dar una mirada desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista eclesiástico y teológico, ¿no? Es una mirada, tratar de ir largando unas ideas, como dijo nuestro querido profesor Juanjo, no tenemos la idea de hacer una gran controversia, aunque sí ya el tema es un poco controvertido, pero nosotros queremos presentarlos desde el Foro de Libertad Religiosa acá de Córdoba, presentar una mirada para que ustedes la puedan analizar. ¿Qué objetivos tenemos qué objetivos surgió? Decir, bueno, a ver, vamos a tratar este tema, a ver, ¿cuáles son los objetivos que queremos desde el FORLIR con este tema? ¿A dónde apuntamos? ¿A dónde queremos llegar con este tema? Bueno, en primero, entender la correcta relación que existe entre el derecho a la objeción de conciencia, que es un derecho humano, y el derecho a vacunarse. A ver, fíjense que los dos son derechos. Y como son derechos, es decir, yo puedo ejercerlo o no al derecho, ¿no? Visualizar la delgada línea entre el derecho a la objeción de conciencia y el egocentrismo. Y me gustó ahí la delgada línea, ¿no? Realmente es una línea muy delgada entre el ejercer un derecho a la objeción de conciencia y centrarme en mí mismo y hacer que el mundo gire alrededor mío. Y después valorar correctamente el derecho a la objeción de conciencia dentro de una organización eclesiástica, ¿tá? Es decir, porque todos los derechos se van a ejercer dentro de una sociedad, ya sea la sociedad civil como la sociedad eclesiástica. Es decir, todos los derechos que tenemos los vamos a ejercer dentro de una sociedad. Y visualizar el plan de Dios para la prevención de enfermedades. Fíjese que esta idea de prevenir las enfermedades ya viene desde el Antiguo Testamento, como lo vamos a ver en su momento. Lo primero que hacemos cuando vamos a tocar un tema, y es lo que le enseñamos a los alumnos, es tratar de entender el título, ¿no? Es decir, la objeción de conciencia. Bueno, a ver, ¿qué es la objeción de conciencia? ¿Qué es la definición de conciencia? Y para eso recurrimos, en primer lugar, a lo que dice la Real Academia Española, que es el lenguaje en el cual nosotros hablamos. Y así dice: conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los actos propios. El obrar con libertad de conciencia entonces sería el poder que se me otorga o que tengo o que se me reconoce, poder actuar en el mundo exterior conforme a los valores que se han ido formando en mi mente a lo largo de los años de mi vida, comenzando desde la infancia y todo el entorno que conlleva ese crecimiento. Bueno, esto es un derecho humano y nadie nadie lo discute hoy en día, ¿no? Esta idea de reconocer este derecho humano a la objeción de conciencia tiene sus aspectos positivos dentro de una sociedad eclesiástica y una sociedad civil. ¿Bien? ¿Cuáles son? Acá anoté dos puntitos. El respeto a la diversidad de pensamientos. Y eso es lo maravilloso. La posibilidad de pensar diferente. La posibilidad de discrepar con otras ideas. Porque Dios no nos hizo un robot. Nos dio la capacidad de pensar, de actuar, de hablar, dialogar, de discrepar inclusive, ¿no? Y también este derecho evita la imposición
de principios morales o normativos que violenten las íntimas convicciones de las personas. Dentro del marco jurídico, acá yo sabía que iba a haber gente de Paraguay que nos iba a estar escuchando, sé que también hay gente de Brasil, de Chile, de Uruguay, bueno, ahí vi también de Estados Unidos, pero en cada una de las legislaciones están reflejadas en sus diferentes constituciones nacionales esta idea, ¿no? En Paraguay, por ejemplo, el artículo 37 de la Constitución Nacional de Paraguay es bastante claro y dice: se reconoce la objeción de conciencia por razones éticas o religiosas para los casos en que esta Constitución y la ley la admitan. Bien, en Argentina lo vamos a encontrar en el artículo 14 y 33 de la Constitución Nacional, y por eso digo, en cada uno de los países, en la Constitución ustedes pueden buscar y lo va a encontrar porque está allí. También, por supuesto, se encuentra en los tratados de derechos internacionales que están mencionados aquí, y que después se introducen en las constituciones nacionales de cada uno de los países. Ahora, en cada país hay lo que se llama una Corte Suprema, ¿no? O decir, el máximo tribunal, que va a terminar definiendo o defendiendo la Constitución y defendiendo los derechos y garantías para que no sean alterados por una ley o por cualquier acto de gobierno o de algún particular. Es decir, la idea es defender la Constitución y dar la última interpretación de la Constitución. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer como miembros de una sociedad es ver, a ver, ¿qué piensa la Corte Suprema de Justicia de la Nación de mi país con respecto a un determinado tema? En este caso, a la objeción de conciencia. Vamos a tomar este caso. Este caso es Asociación de Testigos de Jehová contra el Consejo Provincial de la Educación de Neuquén. Es un caso interesante. Aunque habla de educación, ya nos vamos a meter después en el tema de la salud, pero nos da una idea interesante. Acá era un grupo, era un instituto de enseñanza donde se preparaban profesores, maestros, y habían dos profesores y alumnos que eran de la fe religiosa de Testigos de Jehová, de la Iglesia de los Testigos de Jehová, y ellos no veneran las banderas. Entonces, desde la dirección se los quería suspender, se los quería sancionar. Entonces hubo toda una discusión legal que llega hasta la Corte y ahí se resuelve y se dan algunas ideas muy interesantes con respecto a qué es la objeción de conciencia. Y dice, la define así: el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona. ¿No? Fabuloso. La objeción de conciencia, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, es el derecho a no cumplir una norma u orden de la autoridad que violente las convicciones íntimas de una persona. Pero no termina allí. Sigue, dice, siempre que dicho incumplimiento no afecte significativamente los derechos de terceros ni otros aspectos del bien común. Bien, este fallo se los puse acá, lo pueden ver después. El objetivo entonces de este derecho humano de la objeción de conciencia es obtener el legítimo respeto a su propia conciencia. Ahora, ¿qué no es o qué no debe o cómo no debe ser tomado este derecho humano de la objeción de conciencia? No se lo debe tomar, dice la Corte, para obstruir la ley, una norma. ¿tá? Yo no lo debo tomar ese derecho para obstruir la norma, sino que se me respeta a mí, en mi conciencia, se me respeta, digamos, en el ámbito de aplicación, se va a respetar lo que yo pienso, pero no me da derecho a tratar yo de atacar o anular esa norma. Después hay dos casos interesantes ya en el ámbito que a nosotros nos toca, que es el ámbito de la salud, en el cual uno en el año 93 y después el otro en el año 2012, también la Corte Suprema de Justicia de la Nación da unos lineamientos muy interesantes para poder comprender qué es la objeción de conciencia y cómo se debe interpretar, ¿no? Uno del caso es Bahamondes con Marcelo y el otro es de un menor de edad que lo vamos a tocar. El primero, Bahamondes se tenía que operar, una operación bastante crítica. El médico le dice, mira, tenemos que operar, pero necesariamente tenemos que colocarte sangre, ¿no? Es decir, hacer una transfusión de sangre.
Pero como él pertenecía a la iglesia Testigo de Jehová, él dice, no, no, mire, yo por mi convicción religiosa yo no puedo recibir sangre. Así que no acepto que usted me haga una transfusión de sangre, pero sí quiero que me opere. Y el médico decía, no, no te puedo operar si no te hago una transfusión de sangre. Así que bueno, la discusión se dio, llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, por supuesto, varios años después, y ya el caso había sido resuelto. Pero, ¿cómo resuelve la Corte? Algo generó bastante diferencia inclusive dentro de la misma Corte, y una parte dice, no, mire, la dignidad humana prevalece frente al daño que pudiera resultar como consecuencia de la objeción del paciente. Es decir, si el paciente dice, yo no quiero una transfusión de sangre, y eso va a acarrear la muerte, yo debo respetarlo. El médico dice, tiene que respetarlo. No puede violar esa intimidad, esa objeción, eso que es íntimo, que es algo muy propio de la persona, de decir, no, yo estoy convencido que eso es así. No se lo puede forzar a pensar de otra manera o a aceptar una infusión de sangre de manera obligatoria. Entonces dice, mientras no afecta al tercero, va a decir la otra parte, no, está bien, es cierto, la dignidad humana debe ser respetada, obvio. Ahora, hay ciertos límites, ¿no? Va a haber ciertos límites. Entonces la otra parte dice, la libertad de una persona adulta de tomar las decisiones fundamentales que le conciernen a ella directamente pueden ser válidamente limitadas en aquellos casos en que exista algún interés público relevante en juego. Y en este caso, no, en este caso de Vadamondes no existía ningún interés público, es decir, era algo personal. ¿Bien? Entonces, es decir, siempre y cuando no exista un interés público o no afecte al tercero, se debe respetar la decisión de la persona. Ahora, en esta otra causa, esta ya del año 2013, donde un menor de edad pertenecía a una familia que el matrimonio consideraba que ninguna de las vacunas que están en el calendario de vacunas eran válidas. Es decir, este matrimonio consideraba que eso no servía en las vacunas y que, es más, estaba en contra de las instituciones médicas, ¿no? ¿Tienen derecho a pensar eso? Claro que sí. Ahora, hay un problema porque entra un niño, un menor de edad, en juego, ¿no? Entonces, era interesante ver cómo iba a resolver, a los que nos interesa el tema, estábamos expectantes de cómo iba a resolver la Corte este tema. Y bueno, acá empieza uno de los aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para lo que venimos desarrollando. Y dice así, miren, la Corte va a decir, miren, señores padres, ustedes me tienen que acreditar todo el calendario de vacunas en el menor. Si no lo hacen, yo lo voy a hacer poner la vacuna de manera a la fuerza, digamos, es decir, bajo mi responsabilidad. Se los leo, dice, si ustedes no lo hacen, dice, bajo apercibimiento de proceder. Eso significa, si ustedes no lo hacen, lo voy a hacer yo, o lo voy a mandar a hacer, mejor dicho, no, la Corte no lo va a poner, pero lo va a mandar a hacer. Dice, ahora el razonamiento, ese es interesante, dice, ya que esta, o sea, el derecho y la vacunación, dice la vacunación compulsiva al menor, dice, ya que esta no alcanza solo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y o erradicar los contagios en la población, ya que solo de esta forma puede entenderse el carácter obligatorio y coercitivo del régimen para todos los habitantes, como dice el artículo 11 de la ley 22.909, que se funda en razones de interés colectivo que hacen al bienestar general. Bien, es decir, el derecho de los padres a tener sus ideas es respetado. Pero cuando interviene el menor, un tercero, y la sociedad en cuanto al tema de la vacunación, ya ese derecho puede ser limitado, ¿no? La ley 22.909 hoy fue reemplazada por esta ley, la ley 27.491, que habla precisamente del control de enfermedades prevenibles por vacunación. En el artículo 2, inciso C, fíjense lo que dice. Dice que existe una prevalencia de la salud pública por sobre el interés particular. ¿Cuál es la conclusión de este apartado jurídico? Es el siguiente. La objeción de conciencia es un derecho fundamental y eso no lo discutimos. Pero el artículo 14 de la Constitución Nacional Argentina y de las demás constituciones también
reconocen derechos conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Y acá tenemos que decir, reglamentan su ejercicio. No es así libremente. Yo tengo derecho y lo voy a ejercer libremente, ¿no? No hay, escuchemos bien, no hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Ningún sistema de derecho positivo en ninguna parte del mundo te va a otorgar derechos absolutos. Solo la ley puede reglamentarlo. ¿Ah? Por ley se puede reglamentar. Todos los derechos individuales pueden sufrir limitaciones. Pueden sufrir limitaciones. No es que se los anula, se los quita, no. Se los limita. ¿Cuándo? Cuando afecte a terceros. Y acá, en el último punto, dice, el ejercicio de la libertad de conciencia no nos excluye de la responsabilidad social en cuestiones de salud pública. Vamos a ver un poquito ahora, dejando de lado la parte legal jurídica, un aspecto también interesante que se va a introducir dentro de nuestra sociedad eclesiástica porque vivimos dentro de una sociedad que va a influenciar en todas aquellas decisiones que vamos tomando dentro de la iglesia, ¿no? En primer lugar, debemos tener bien en claro que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es un organismo de salud. Por lo tanto, la Iglesia Adventista no puede dar autorización a sus miembros para que se vacunen o no se vacunen. La Iglesia Adventista no es la conciencia de sus fieles, no es la conciencia. Lo que nosotros sí incentivamos es el estudio, la investigación, y acá lo vamos a mencionar. A ver, ya la Iglesia Adventista desde sus inicios ha hecho siempre énfasis a través de sus universidades, a través de sus escuelas terciarias, de enseñanza a la enfermería, la odontología, la medicina, todo lo que sea la química, todo lo que esté relacionado con la salud, con la idea de prevenir. Por eso nuestra iglesia desde el comienzo viene con sanatorios, clínicas, haciendo trabajos misioneros en lugares donde la medicina no llega, con la idea de prevenir, curar y sanar. Sí, la iglesia está metida en este tema, ¿no? ¿Cuál es el fundamento que tiene la iglesia adventista? Bueno, el fundamento es el fundamento bíblico, está basado en lo que aparece en el Antiguo Testamento, lo que aparece en el Nuevo Testamento. Jesús prácticamente todo su ministerio estuvo sanando, ¿no? Los escritos de Espíritu Poesía, y también aquellos que ella misma como institución, a través de sus universidades, produce, digamos, artículos científicos, investigación y da sus conclusiones. Por eso, en función de todo ese contexto, queridos amigos, debemos ver que la Iglesia Adventista no ordena vacunarse o no vacunarse. Lo que hace la Iglesia Adventista es recomendar la vacunación, así como recomienda una dieta saludable, recomienda, por ejemplo, no tomar mate o café. Es una recomendación. Ahora, la pregunta a sus obreros, a aquellos empleados que trabajan allí, porque son algunas de las preguntas que han surgido. ¿La iglesia los obliga? No, no los obliga. Recomienda que para poder ejercer bien su función dentro de todo el aparato administrativo, es recomendable que esté vacunado, ¿no? Imagínense un pastor que tiene que visitar a un hermano que esté en algún geriátrico o en algún sanatorio, en algún lugar. Si no tiene la vacuna, no puede ingresar. Rápidamente, fíjense cómo desde el punto de vista eclesiástico la iglesia otorga, y me apuro porque el tiempo se me está yendo, y da algo maravilloso que es la manera en la cual podemos trabajar cuando tenemos diferencias de opiniones dentro de la iglesia y aún con la iglesia misma. Bien, en el manual de iglesia, acá página 27 a 30, te recomiendo que lo leas, está muy bueno. Ahí te va a decir cómo debemos hacer cuando tenemos estas dificultades, cuando tenemos una idea y que va en contra de lo que dice la iglesia, cómo debemos actuar. Que lo va a decir acá en el manual de iglesia, página 27 al 30. ¿Cuál es el objetivo de lo que se está desarrollando en el manual de iglesia en este punto? Es cuidarnos a nosotros mismos de nosotros mismos. ¿Tá? Porque recordemos que nuestra mente es muy engañosa. Es muy engañosa nuestra mente. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el remedio? Y bueno, el remedio está acá. Cuando yo tengo una diferencia, la presento al pastor, los ancianos, lo presento en una junta,
y si eso es aprobado, y tengo razón, va a ir subiendo a la asociación la decisión. Acá está, no me da tiempo para desarrollarlo todo, pero es un mecanismo maravilloso. A mí me ayudó mucho un mecanismo. Un día yo tenía una idea que me había puesto preparado y estudiado, la hablé con el pastor la llevó a la junta, yo preparé todos mis argumentos, pasé días haciéndolos y armándolos, llegué a la junta, planteé mi tema, y el pastor planteó su tema, y fue maravilloso cómo el Espíritu Santo me mostró que estaba equivocado. Me mostró que estaba equivocado. Por eso digo, es un mecanismo espectacular, porque nos evita que nuestra mente nos engañe a nosotros mismos. Entonces, apoyémonos en la iglesia, agarrémonos de la iglesia, que es un invento, digamos, de Dios, para cuidarnos, para respetarnos, respetar las autoridades, respetar las autoridades propias de la iglesia nuestra local, los ancianos, cada uno de todas las comisiones que hay en la iglesia, ¿no? Desde el diácono adelante, todos formamos un cuerpo, y la cabeza de eso es Cristo. De un punto de vista teológico, ya para ir terminando, vamos a ver el punto teológico de manera rápida, ¿no? Me había quedado esto. Pero fíjense los beneficios que tiene actuar en función de lo que dice el manual de iglesia, cuando existe esta diferencia. Ventaja de seguir las indicaciones del manual de iglesia sería: mantiene la unidad de la iglesia, evita que el enemigo pueda manipular a la iglesia, y impide que nuestra mente sea dominada por el enemigo. Vamos a hacer una encuesta pequeñita ya para ir cerrando este tema, para ver cómo opinan ustedes. La pregunta, ahí le voy a pedir a Edgar después que le suba ahí al chat. Ahí está, ya, muy bien, ya lo veo ahí en el chat. La pregunta es: si yo me vacuno contra el COVID-19, ¿estoy negando el poder de Dios para protegerme de toda enfermedad? Hay opciones, dos opciones, falso y verdadero. Los invito a participar ahí en el chat. Ya Edgar subió, hay 79 votos y ya al final vemos la conclusión. Para ir cerrando, miren, los principios bíblicos ustedes ya los conocen, están en toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto no se discute, pero en el segundo ya bien puede venir un poco la discusión, y es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y la idea que está allí presente es sacar la mirada de nosotros mismos y pensar en aquellos que me rodean, ¿no? El permiso para desobedecer, recuerdo lo que dice Pablo, es solamente cuando la ley va en contra de un principio bíblico. Y en este caso, considero humildemente que no hay. Recuerdan esto, la lepra ya en la antigüedad, viene de la antigüedad y se prevenía, ¿no? Actualmente sigue estando el tema de la lepra, pero fíjense que ahí en el Levítico 14, no tengo tiempo para desarrollarlo, léanlo después ustedes, fíjense qué lindo. Ahora, lindo cómo se encaraba el tema, no que sea linda la lepra, pero el leproso estaba excluido del santuario, estaba excluido también del campamento, ¿no? Es decir, mucho más cruel que estos aislamientos que nosotros estamos teniendo con el COVID. Pero ya existía la idea de una prevención, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Ya en el Antiguo Testamento se trabajaba con prevención. Y fe es lo mismo que presunción. Yo creo que no. Usted recordará en este caso cuando Satanás tentó a nuestro Señor Jesús, que utilizó un versículo bíblico, y Jesús le dijo: mirá, está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Bien, concluyendo todo, la verdadera fe se basa en las promesas bíblicas, que siempre son condicionales y van unidas a la obediencia. La presunción es la falsificación que Satanás hace de la fe. Y solo el Espíritu Santo, mi querido amigo, te puede ayudar a ver si tu pensamiento, tu fe, es fe o es presunción. Solo el Espíritu Santo te puede mostrar eso. Ningún ser humano más. Te recomiendo la lectura del Conflicto de los Siglos, de los últimos capítulos, el deseo de toda la gente cuando se trata este tema de la fe y la presunción. Y bueno, hay una documentación que respalda todo lo que venimos diciendo, que después me la piden y se las puedo enviar. Tenemos 123 votos. Edgar, decime cómo vemos cuál es cuál. Porque acá veo que tenemos 124 votos ya, pero no sé cuántos verdaderos y cuántos falsos. ¿Cómo lo vemos eso, Edgar? Edgar, que de paso le agradezco que nos esté ayudando en este tema, que nos esté atrás dirigiendo todo el programa para que ustedes puedan verlo. No sé cómo se ve, Edgar, el resultado final. A ver si acá está en el chat privado. Acá. 95% falso y 5% verdadero. Gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta acá llega mi tema. Ya vienen las preguntas. Muchas gracias por escuchar.
Bueno, ahora vamos a abrir el espacio para las preguntas. Hubo muchísimos comentarios, muchísimas preguntas que no vamos a poder reproducir porque ya tenemos poco tiempo, así que elegí algunas que resumen un poco los planteamientos que se han hecho. Y la primera pregunta es para el doctor Yure, y alguien preguntó si un decreto del Poder Ejecutivo puede invalidar las libertades plasmadas en la Constitución Nacional. No te escuchamos, Antonio. ¿No me escuchan? ¿Ahí? Ahora sí. Bueno, la verdad que vimos que se ha hecho acá en Argentina y en otros países, pero es solamente por un periodo de tiempo breve, ¿tá? Después debe volver todo al carril normal. Por eso precisamente lo que estamos hablando es que los derechos y garantías reconocidos en cada una de las constituciones no son absolutos, ¿no? Y eso nos tiene que quedar en claro. A veces nos enojamos, pero bueno, no son absolutos. No vivimos aislados, vivimos dentro de una sociedad civilizada, una sociedad de derecho. ¿Tá? Entonces, tenemos que aprender a respetar a las autoridades, incluida en la sociedad eclesiástica. Estaba por ahí leyendo los comentarios, y es lindo ver, me gusta que cada uno opine, de eso se trata. Ahora, lo que sí tenemos que aprender es a trabajar, a expresar nuestras ideas dentro, por ejemplo, de nuestra propia iglesia. Hacer esta discusión dentro del ámbito de nuestra iglesia local y desde allí partir hacia los diferentes lugares, digamos, a la asociación, a la unión y después a la asociación general. Es decir, tratemos de respetar ese orden porque está precisamente creado, en primer lugar, para que podamos expresarnos y en segundo lugar, para evitar que el enemigo nos manipule. En la multitud de consejos está la sabiduría. No somos dioses nosotros. Podemos equivocarnos. Podemos estar convencidos de que algo es verdad y sin embargo estar equivocados. Y precisamente el mecanismo preparado por el manual, que está en el manual de iglesia, inspirado por Dios, es el que nos va a evitar caer en esto. Porque recuerden que había gente que mataba y torturaba pensando que lo hacían en nombre de Dios. Entonces, ¿cómo sé yo si mi pensamiento es el correcto o no es el correcto? Y bueno, con los mecanismos que están previstos, trabajando dentro de la iglesia. Recuerden que somos un cuerpo, ¿tá? Dentro de un cuerpo, como Dios lo comparó. Él es la cabeza. Y después el Espíritu Santo nos da dones, diferentes dones, y después dentro de la iglesia hay autoridades. Entonces, si yo no aprendo a respetar a las autoridades porque piensa distinto que yo, lo que estoy haciendo es reflejando el mismo pensamiento de rebeldía que tenía Satanás. El mismo. Y generalmente cuando Satanás fue expulsado del cielo, salió expulsado del cielo, salió criticando. Entonces, ¿quiero tener la razón a toda costa o quiero salvarme? Si lo lindo es, mi querido hermano, es hoy que estamos celebrando un día de la creación, un día de liberación del pecado. Entonces, no podemos hacer de este tema una cuestión de salvación. Los que se vacunan se salvan o no se salvan, depende de dónde estemos. No es eso. No se trata de eso. ¿Tá? Tenemos otra función. Creo que como iglesia cumplimos otra función. Los invito entonces a que utilicemos ese mecanismo que está establecido en el manual de iglesia y discutamos estas cosas lindas ahí. ¿Tenemos otra pregunta? Sí, estaba buscándola entre todos los comentarios. Otra pregunta para el doctor Yure. Dice, ¿por qué el Estado no dicta una ley de obligatoriedad absoluta de la vacuna en vez de dictámenes que violan sistemáticamente los derechos? Recordemos, no se trata de violentar los derechos. Es, como dice, limitar, como lo dice la Corte Suprema de Justicia Nacional. Pueden ser limitados esos derechos cuando afecta a la salud pública, cuando afecta a terceros. Pues a ver, si usted no se quiere vacunar, o se quiere vacunar, depende de qué lado esté, tiene derecho a hacerlo. Ahora,
¿Puedo yo ahora salir y cumplir mi vida en sociedad sin cumplir con el tema de la vacunación? Dudo que en un corto plazo lo podamos hacer. Es decir, salvo Ecuador y algunos países pequeñitos de Asia, la mayoría de los países no ha hecho obligatoria la vacuna. Nuestro país, la ley 27.573, incluido el decreto 2883 del año 2020 del Ministerio de Salud, dice que la vacuna es voluntaria. ¿Está? En Europa se está discutiendo hacerlo obligatorio, por ejemplo, en Austria, en Francia, a partir de febrero, hacerlo obligatoria para la mayoría de los ciudadanos, ¿no? Todavía no lo es. Ahora, ¿por qué no lo hace obligatorio? Bueno, no lo sé. No lo sé. Muchísimas gracias, doctor Yure, por sus respuestas. Y ahora tenemos muchas preguntas relacionadas con la vacuna, pero también voy a ver si las agrupo en dos o en tres preguntas para el doctor Vicente. ¿Está por ahí el doctor Kenny Vicente? Bueno, he leído que hay muchos cuestionamientos que vinculan o no la reforma ProSalud con la vacuna. Comentarios como, más que hablar de vacunas, deberíamos respetar mejor la reforma ProSalud. O, como adventistas, ya tenemos la reforma ProSalud, no necesitamos vacunarnos. Ya dijo algo en la charla sobre esto, pero debido a que hay tantas preguntas al respecto, quería pedirle que nos amplíe un poco la información. Sí, gracias. Hemos hecho énfasis con el tema de la reforma ProSalud durante la charla y hemos hecho énfasis en que tenemos que tener un estilo de vida saludable y cómo eso impacta en nuestro sistema inmunitario e impacta disminuyendo la cantidad de personas con síndrome metabólico, con obesidad, con hipertensión arterial, con diabetes. Y estas son las principales enfermedades que asociadas con COVID generan mayor mortalidad. Por lo tanto, cuando nosotros vivimos y tenemos un estilo de vida saludable, sin lugar a dudas vamos a estar en muchas mejores condiciones para enfrentar el COVID. Eso es irrefutable, es así, ¿verdad? Y tenemos que hacer énfasis en eso y tenemos que vivirlo. Ahora, ¿eso deja de lado la vacunación? No, no la deja de lado, porque como explicamos, la vacunación viene a agregar inmunidad específica para el tema COVID. Inmunidad específica para el tema COVID. Elena de White, que a nosotros como iglesia, Dios a través de ella nos ha mostrado el estilo de vida que tenemos que vivir, la reforma ProSalud que tenemos que practicar y que tenemos que predicar, ella igualmente no fue en contra de evidencias del mundo científico de aquel momento. Ella no escribió respecto a la vacuna, pero nos dejó el ejemplo porque ella sí se vacunó contra la viruela y promovió que sus colaboradores también lo hicieran. Así que ella nos dejó ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, una cosa no va en contra de la otra. Yo entiendo que podemos nosotros escuchar, podemos leer y tener temores respecto a la vacunación, básicamente de efectos secundarios, ¿verdad? Yo no completé la lista de efectos secundarios por una razón de tiempo, pero creo que hice alusión a algunas de las más importantes, de las que más se ha conversado, como es la de trombosis de AstraZeneca, como es la de miocarditis y pericarditis de las de ARN mensajero. Sin embargo, cuando hacemos la evaluación costo-beneficio, vemos que la casuística de estas enfermedades generada por la vacuna es menor que la generada por la propia enfermedad. Entonces, ahí es donde yo digo, prefiero tener menor riesgo con vacuna que mayor riesgo sin vacuna. Muchísimas gracias, doctor. Y acá hay otra pregunta que
que está relacionada a la anterior, algo de información ya nos dio, y es que a muchas personas les preocupa o se preguntan por qué una persona sana debería exponerse a los componentes que tiene una vacuna, sea la del COVID o cualquier otra. Si yo estoy sano y sé que los elementos de la vacuna son virus alterados o tienen alguna porción de él, ¿por qué debo exponerme a eso? Para disminuir las posibilidades de enfermarme de algunas enfermedades específicas, contra las cuales existen vacunas, ¿verdad? Hemos demostrado, que ha quedado demostrado en el tiempo, en el mundo, cómo se ha mejorado tremendamente la expectativa de vida gracias a la incorporación de las vacunas. La expectativa de vida en los últimos 100 años en el mundo ha mejorado gracias a la vacunación y a los antibióticos. Básicamente es lo que más ha aportado, ¿verdad? La ciencia. Ahora estamos con temor, muchos, con el tema de la vacuna al COVID, porque salió rápidamente, porque muchas veces no fue manejado de la mejor manera, el lanzamiento de la vacunación en algunas poblaciones. Quizás se debería haber esperado, en algún caso, en algún país, completar la fase 3, que en pocas semanas, en un mes después, ya se completó la fase 3. Entonces, han habido manejos algo inadecuados que han generado dudas, temores. Ahora, hoy, en el 2022, pienso que ya uno puede estar bastante más seguro porque ha pasado todo un año en que hay millones y millones de personas vacunadas en el mundo y se sigue haciendo un seguimiento de cuáles son los efectos secundarios, que la mayoría son leves, hay alguno que puede ser grave, pero cuando uno entra a comparar con los efectos de la enfermedad propiamente dicha, que a algunos es algo totalmente superficial, sin mayor problema, pero para otros significa terapia intensiva y significa muerte. Entonces, ahí es donde tenemos que comparar las estadísticas generales, ¿verdad? Y ahí es donde uno piensa que el valor del cuidado de la salud propia, el valor del cuidado de la salud de la familia, de la sociedad, aunque no podemos hablar de un 100% de eficacia de la vacunación, viene a ser un punto más a colaborar, además de seguir insistiendo, por supuesto, en un estilo de vida saludable. Dos preguntas más. Una más para el doctor Vicente y después una última para el que desee responder. Doctor Vicente, ¿qué se puede decir brevemente, algo también nos dijo ya, acerca de la relación entre la vacuna y el contagio? Porque muchos dicen, bueno, prefiero vacunarme o no porque esto contribuye o no para la disminución de los contagios. Sí, no se puede evitar en un 100% ser contagiado a pesar de tener vacuna. Uno puede contagiarse, sin lugar a dudas, y también puede contagiar a otro. Yo he mostrado ahí un trabajo en el que muestra que muchas veces disminuye la cantidad de días que está con carga viral, ¿verdad? Ese trabajo está hablando de la variante Delta, ¿verdad? Pero por otro lado dice, puede llegar a ser exactamente igual. Entonces, no se puede evitar el ser contagiado o contagiar a otro por estar vacunado, pero puedo disminuir. ¿Cuánto? Bueno, van a haber distintas estadísticas en ese sentido. Puedo disminuir. Lo más importante es que en general disminuye la morbimortalidad. Eso es la parte que pienso que mayor valor le tendríamos que dar, de que hay muchas estadísticas
en distintos países que muestran la disminución de la hospitalización y la disminución de la mortalidad. Muchísimas gracias, doctor. Y ahora una pregunta para lo cual no estamos preparados porque tiene que ver un poco con la teología también, pero ya que estamos en este debate, quisiera preguntarles qué opinión les merece, digamos, la obligatoriedad de la vacuna o el incentivo que se quiera hacer a las personas para que se vacunen. ¿Es una preparación para la imposición de otras cosas que sabemos que van a venir para el pueblo de Dios, como por ejemplo la ley dominical? ¿Hay una relación entre eso y la obligatoriedad en la vacuna o no? Bueno, ¿así me escucha ahí? ¿Se me escucha? Sí. Bueno, yo creo, me han preguntado muchas veces eso, y creo que la respuesta es bastante sencilla. Si nosotros leemos y entendemos las profecías y leemos los últimos capítulos del Deseado de toda la gente, el tema de la vacuna no tiene nada que ver con las profecías, absolutamente nada que ver. Sí puede ser un mecanismo que se utilice, pero eso va a ser más adelante. E inclusive el contexto actual de la pandemia no tiene nada que ver con lo que habrá de venir y que está bien detallado, mencionado tanto en Mateo 24 y también en el conflicto de los siglos en los últimos capítulos. Ya el doctor Kenny puede decir, no, existieron otras pandemias mucho más grandes que las actuales, ¿bien? Que mató mucho más gente que las actuales. Entonces, relacionar esto con la profecía o decir que es la marca de la bestia, me parece que es salirnos un poco del camino. Creo que la función nuestra de la iglesia, por eso digo, cada uno recibió de parte del Espíritu Santo un don para ejercerlo dentro de la iglesia. Bien, entonces, dentro de ese contexto tenemos que hacer cada uno nuestra tarea. Ahora, si nosotros no nos alimentamos bien espiritualmente con la lectura de la Biblia, del Espíritu de Poesía, no tenemos una relación personal con Dios, no vamos a tener un filtro a todo lo que existe en Internet. Entonces se van formando nuestras ideas, pero no sabemos si son contrarias o no a los principios bíblicos o al Espíritu de Poesía porque ni siquiera los conocemos. Entonces, persistir a veces en un error, es peligroso, hermano, es muy peligroso. Persistir en un error cuando ves que la iglesia está yendo en otra dirección, precisamente negarme a mi orgullo, decir, no, es esto que yo creo, nos puede, digamos, separar de lo más lindo que es nuestra relación personal con Cristo y precisamente del cuerpo de la iglesia. Recordemos que Dios formó una iglesia, no tiene individuos separados, forma un cuerpo, una iglesia. Y así debemos trabajar, ¿no? Quizás antes de entrar a opinar sobre este punto, quiero aprovechar a hacer una crítica más a las vacunas. Lamentablemente no están mostrando que duren demasiado tiempo, ¿verdad? Y vienen apareciendo nuevas se me fue la palabra ahora, nuevos virus, ¿verdad? Nuevas cepas, nuevas cepas. Vienen apareciendo nuevas cepas, ante lo cual dicen, bueno, tiene que aparecer ahora otra vacuna. Estamos en un proceso de desarrollo, ¿verdad? Es mucho mejor enfermarse de COVID hoy que enfermarse de COVID hace un año. Mientras tanto, vamos ganando tiempo. Vamos ganando tiempo porque se va desarrollando no solamente mejores vacunas, sino que se van desarrollando mejores tratamientos. Los que primeramente se enfermaron no recibieron, por ejemplo, tratamiento con dexametasona, que la recibieron algunos meses después.
Entonces, los primeros que se enfermaron estuvieron en inferioridad de condiciones que los que se enfermaron después. Si la vacuna a mí me ayuda a ganar 5 meses, 6 meses, 1 año, y voy a estar en mejores condiciones, el mundo científico va a estar en mejores condiciones para enfrentar el COVID dentro de 1 año. O capaz que ya va disminuyendo y capaz que se va haciendo endémico y pierde la fortaleza como aparentemente está ocurriendo. Es lo que viene ocurriendo, yendo a la pregunta, lo que viene ocurriendo en cuanto a la cierta obligatoriedad en ciertos lugares, o cómo se va controlando, quién tiene un pase sanitario, quién no tiene un pase sanitario. Sin lugar a dudas es ahora vinculado con respecto al COVID, ¿verdad? Nos muestra lo que podría ocurrir dentro de un tiempo, nos muestra que se esté preparando para eso, y no sé, pero que puede servir, y seguramente puede servir, no hay dudas de eso, ¿verdad? Nos muestra hoy en día qué fácil los gobiernos nos pueden controlar, si voy aquí, si voy allá, si me controlan. Pero ya esto en realidad antes de la pandemia. Todo aquel que tiene una tarjeta de crédito, todo aquel que tiene un teléfono celular, va dejando marcas dónde está y dónde no está, ¿verdad? Entonces, hoy en día, más que pensar en eso, hoy, como decía bien el doctor Jure, hoy tengo que poner mi atención en Dios, poner mi atención en Jesús, tratar de tener un estilo de vida saludable. Y bueno, algunos decidirán vacunarse, otros decidirán no vacunarse. Su conciencia le dirá en función de la información que obtenga, pero es importante que la información que obtenga sea lo más científica posible. Bueno, la verdad que uno podría quedarse toda la noche debatiendo sobre este tema y no alcanzaría, porque las dudas, los interrogantes y las ideas son muchas. Pero llega un momento en el que tenemos que cerrar, porque, como dijo Salomón, hay un tiempo para todo. Así que queremos cerrar esta charla agradeciendo nuevamente a los doctores Vicente, al doctor Jure. Ellos han dedicado mucho tiempo no solo a preparar esta charla, sino que han dedicado mucho tiempo de su vida a crecer como profesionales, y eso les ha permitido hoy estar acá con nosotros. Esperamos que la información que dieron los haya ilustrado, y seguramente podremos más adelante continuar este debate. Si les parece... Larisa, sí. para terminar, la verdad que me pone muy contento con toda la gente que ha participado y con la posibilidad de expresarse y de dar su opinión, que de eso se trata, de poder opinar, ¿no? Ahora, sí me preocupa porque veo el mismo pensamiento que tenía yo cuando creí estar en una idea certera y estaba convencido y peleaba, y la Junta de Iglesia, en esa charla que me permitió expresar mi idea, con la ayuda del Espíritu Santo, me mostró ver otra cosa. Entonces, no es que nosotros vengamos acá a decir, che, lo que nosotros hicimos es la verdad. Bien, estamos dando opiniones con fundamento. Yo mencioné fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, no son mis palabras. El doctor también mostró elementos científicos, y claro que lo otro también existe. Y ahí viene lo lindo, tomar una decisión, pero no peleemos nosotros por esto. No dejemos de ser hermanos, no dejemos de amarnos. Lo lindo es poder expresar algo, aunque sea distinto, pero con respeto, con amor. Es decir, que las palabras reflejen amor, ¿tá? Y eso, cuando tengo una idea, vamos a trabajarla dentro de la iglesia, dentro de nuestra junta de iglesia. Ahí Dios nos va a cuidar. Nos va a mostrar si estamos en lo correcto o si estamos equivocados. ¿Ah? Así que quería mencionar eso en función a todos los comentarios que van saliendo ahí. Agradezco a todos aquellos que nos han acompañado, y vamos a preparar algún otro tema lindo como este para trabajar con todos aquellos que nos siguen. Muchas gracias, doctor Jure.
Y ahora sí, si les parece, hacemos una oración para cerrar este programa. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este día, por este sábado que comienza. Gracias porque nos has dado este tiempo para debatir estas cuestiones que son sensibles para nosotros porque hacen a nuestra salud, hacen a nuestro cuerpo que has creado para que nosotros lo administremos. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des conocimiento, que nos des la actitud que quieres que tengamos para abordar estos temas y para tomar las decisiones que sean para tu gloria. Quédate con cada una de las personas que ha participado de esta charla y con sus familias también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.